Gobierno de México. Buenos días, mi nombre es César Ricardo Zaragoza González. Soy licenciado en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista fiscal también por la Unidad de Posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y yo represento a la institución o la asociación Alas de Plata AC y nosotros somos una organización que se dedica a llegar a la gente que está aquí en México y que busca reunirse con algún familiar en Estados Unidos para poder solicitar permisos y se puedan juntar. Dentro de nuestros servicios que ofrecemos, pues se encuentra la asesoría financiera, contable y legal. Y en esta ocasión a mí me corresponde hablarles referente al tema de la importancia que tiene el contar con el registro de la contabilidad en una empresa o en un ente económico. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Durante estos minutos que vamos a estar compartiendo con ustedes, pues vamos a desarrollar los siguientes temas. El tema principal es cuáles son los principales informes contables que se deben de llevar en una empresa y la interpretación que debemos de tener sobre ellos. En el tema 1 llevaremos la forma en la que vamos a registrar la información contable de manera electrónica. En el segundo tema comentaremos lo que son el desarrollo de algún presupuesto o de alguna situación programática y presupuestal para organizar a la empresa, para planear las actividades de una empresa. Y en el tercero abordaremos el tema de la información y el análisis que mostramos en el balance general o en el estado de situación financiera. Esos son los tres temas que vamos a abordar durante este tiempo. Entonces, comenzamos con lo que es la importancia que tiene la contabilidad. ¿Qué es y para qué sirve realizar el registro contable? Bueno, la contabilidad es el registro de todas las operaciones que realiza una entidad, es decir, registrar todos los ingresos, registrar todos los gastos y todo lo que afecte al ente económico. No necesariamente tiene que ser una empresa, puede ser una persona física o moral, que realiza una actividad empresarial. En este caso, lo tenemos que desarrollar como una obligación, pero en cualquier ente económico se puede ejercer o se puede desarrollar el control contable. ¿Okay? Entonces, la información financiera o la contabilidad nos va a permitir o nos va a funcionar como una herramienta que nos va a permitir medir la salud financiera o en qué circunstancias se encuentra nuestra organización, ya que nos permite o refleja, permite medir o identificar cuál es la situación en la que se encuentra la empresa. Entonces, nos va a hacer un análisis de cómo nos encontramos durante el desarrollo de las operaciones, pero también nos va a permitir hacer correcciones y hacer planeaciones para ir mejorando durante el proceso de nuestras actividades como ente económico. Entonces, por eso es importante. ¿Qué información genera? La información, perdón, que genera la contabilidad nos va a permitir tomar decisiones correctas. Es decir, nos va a brindar información oportuna, valiosa y oportuna, y nos va a dar a conocer la situación en la que se encuentra el negocio. Nos va a permitir conocer información como el dinero que tenemos disponible en el negocio, las cuentas que tenemos por cobrar a nuestros clientes, es decir, los créditos que otorgamos a nuestros clientes, nos va a permitir controlarlos. Nos va a permitir conocer el dinero que tenemos invertido, ya sea en bienes tangibles o intangibles. ¿Cuánto tenemos en inversiones o tenemos invertido en mercancías o en nuestros inventarios?
es decir, nos va a permitir conocer el valor de nuestro negocio. Lo que le debemos a nuestros proveedores o nuestras cuentas por pagar, lo vamos a conocer. ¿Cuáles son las deudas que tenemos con terceros, como pueden ser socios, accionistas o algún ente ajeno a la empresa o al ente económico y que nos haya proporcionado algún dinero para poder hacerlo crecer? Entonces nos va a permitir también conocer nuestras deudas y al final vamos a tener todo lo que es nuestro patrimonio, es decir, todo lo que vale nuestro negocio. Entonces, toda esta información que nos va a permitir o que va a generar la contabilidad nos va a permitir tener un amplio panorama de la situación en la que se encuentra nuestro negocio. Ahora, la contabilidad es no solamente, lo vamos a ver más adelante, no solamente sirve para medir cuáles son los resultados, sino también nos va a servir para planear. Esto lo vamos a hacer a través del control presupuestal. ¿Ok? Entonces, la contabilidad nos va a permitir medir cuáles son los resultados que hemos tenido en un periodo determinado, es decir, si generamos o no ganancias. Esto lo hacemos a través de la preparación y la generación de la información que me da o que arroja el estado financiero, estado de resultados, en donde tenemos lo que vendimos, lo que nos costó nuestra mercancía, los gastos que hemos tenido y al final, después de pagar impuestos, cuáles son las utilidades o las pérdidas que tenemos en un periodo. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos al estado de situación financiera o al balance que refleja la fotografía, digamos, de la situación en la que se encuentra mi negocio, y el estado de resultados es el que me va a permitir conocer si gano o pierdo durante un ejercicio. Normalmente es un año. También nos va a permitir la información que arroja la contabilidad, nos va a permitir obtener inversiones. ¿Qué es esto? Bueno, con la interpretación de las cifras que desarrollamos o que generamos, perdón, al preparar la información, después de registrar todas nuestras operaciones que ocurren en la entidad, entonces vamos a tener ese análisis que nos va a permitir conocerlo, y a través de ciertas técnicas que la contabilidad me proporciona, yo voy a poder interpretar información que me va a permitir llegar con un tercero y en todo caso solicitar algún préstamo, o que alguien interesado en el negocio pueda realizar una inversión, o solicitar algún apoyo del gobierno, pero siempre y cuando, como decíamos hace un momento, pues la empresa o el ente, el negocio, sea saludable financieramente. ¿Ok? Entonces, esa información, al interpretarla y al analizarla, nos va a permitir tener o presentarle a alguien ajeno a la entidad cuáles son las cifras con las cuales nos hemos manejado durante todo el tiempo en el que ha existido la empresa, y nos va a permitir allegarnos o mostrarles esa información y quizás generarles ese interés de invertir en nuestro negocio. Entonces nos va a permitir obtener o hacernos llegar de inversiones que hagan crecer a nuestra organización. ¿Ok? Y bueno, esa es la cuestión, digamos, operativa que nosotros como empresarios, ese es nuestro objetivo principal. Pero también tiene una parte importante que cumplir la contabilidad, que es en materia de obligaciones fiscales. Las autoridades o la autoridad fiscal me obliga a llevar una contabilidad. Entonces, a través del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal indica que la contabilidad es obligatoria y que se va a integrar por los libros, sistemas y registros contables, todos los documentos
que yo genero de realizar todas mis operaciones, mis transacciones, forman parte de la contabilidad. Los estados de cuenta de los bancos o de inversiones que tengo forman parte de la contabilidad. Cuentas especiales o controles específicos también se integran a la contabilidad. Los libros y registros sociales, es decir, las aportaciones de los socios, forman parte de. Necesitamos llevar el control del inventario, forma parte de la contabilidad, así como su valuación, es decir, la determinación de su valor. Discos, cintas, programas de control administrativo, todo lo que nosotros utilizamos para controlar nuestro negocio de manera administrativa, financiera, y básicamente forma parte de la contabilidad, todo. Entonces, es bien importante porque esta información la tenemos que conservar y de antemano el Código Fiscal nos obliga a hacerlo. No podemos tener nada más el llevar la organización de mi empresa o de mi negocio sin tener un orden, porque al final la autoridad me lo va a solicitar más adelante, lo comentaremos. Entonces, todo lo importante que tenemos que considerar aquí es que toda la información con la cual contamos para operar en nuestro negocio forma parte de la contabilidad. Todo. Pago de nóminas, pagos a proveedores, toda la documentación forma parte de. Así como los sistemas electrónicos, computadoras, software para el registro, contratos que tenga para la generación de comprobantes digitales, etcétera. Todo forma parte de la contabilidad. Y debo de cumplir con dichas obligaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué información es la que integra la contabilidad de negocio? Bueno, pues son los libros, registros y asientos contables, los estados de cuenta, los avisos al Registro Federal de Contribuyentes o al RFC, declaraciones anuales, mensuales, los pagos provisionales, el registro o el control de las acciones y partes sociales o aportaciones de los socios o endeudamiento con terceros, ¿no? En caso de que sea un ente que cotice en la bolsa de valores, también forma parte de la contabilidad. De hecho, nosotros tenemos que presentarles información para poder cotizar quizás en la bolsa de valores. Todo lo que son las nóminas, todos los pagos a los trabajadores, los pagos de los impuestos o la carga de seguridad social forma parte de la contabilidad. Los inventarios y todo, les decía hace un momento, todo lo que nosotros, toda la documentación y todos los medios y herramientas que utilizamos para el control de nuestro negocio forma parte de la contabilidad y esa información es la que me va a solicitar la autoridad. Entonces, en esta parte, no nada más es no nada más es llevar la contabilidad para cumplir con una obligación fiscal o para el negocio, sino que se integran y uno va a depender del otro o va a generar información para la otra parte. Entonces, es importante que consideremos también que es una obligación fiscal. Muchas veces nos enfocamos más en la parte de el cumplir con la obligación fiscal y no nos preocupamos por la información que da la contabilidad o el registro contable para tomar decisiones o a veces sucede lo contrario, solamente lo utilizamos para lo que es el interés propio del negocio, pero no descuidamos un poco la parte fiscal. Entonces, es una situación que se debe de integrar, ambas partes deben de funcionar de la misma manera. Que además en el Código Fiscal se indica que los registros y los asientos que integran dicha contabilidad los debemos de llevar en medios electrónicos. Estas últimas modificaciones que han existido en esta última década de los 20, la autoridad nos ha obligado a integrar todo el cumplimiento de la obligación a través de medios electrónicos. Y lo debemos de hacer por medio de las disposiciones que determina
el código fiscal. Entonces, la contabilidad la debemos de llevar en medios electrónicos, la debemos de conservar a disposición de las autoridades fiscales cuando lo requieran, y la documentación y lo que es la contabilidad, es decir, los estados financieros, los libros, etcétera, deben conservarse durante un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron presentarse las declaraciones al ejercicio que corresponde. ¿Ok? Entonces, lo tenemos que llevar a través de medios electrónicos, lo debemos de conservar y tener a disposición de la autoridad para que en caso de que nos lo requiera, lo podamos presentar y se pueda cubrir. Ahora, la contabilidad electrónica en materia fiscal actualmente también se debe de informar o enviar al SAT por medio de algún dispositivo o un medio electrónico, que es lo conocido como contabilidad electrónica. El término contabilidad electrónica es más un aspecto fiscal, es decir, anteriormente la contabilidad se llevaba en medios electrónicos, pero no se le tenía que enviar a la autoridad bajo una estructura establecida, sino que la autoridad llegaba a nuestros negocios y nos revisaba. Ahora no, ahora les tenemos que enviar la información para que ellos hagan sus revisiones. Entonces, ya prácticamente todo tiene que ser a través de medios electrónicos. ¿Por qué lo tenemos que llevar de manera electrónica? Pues porque la autoridad me lo solicita y también porque actualmente los medios electrónicos, la tecnología, pues nos permite agilizar el control de todo de todo lo que implica el tener un negocio, nos va a facilitar el poder cumplir con mis obligaciones, pero también el aprovechar eh, esa tecnología para que la actividad de llevar el registro de todas las operaciones sea un poco más sencillo. ¿Okay? Entonces, para eso, pues nosotros utilizamos normalmente un software que nos permita llevar ese registro. Y este registro que llevamos en nuestro sistema de control administrativo o contable, pues nos va a permitir cumplir con las obligaciones ante la autoridad. Entonces, obviamente es importante que tengamos en consideración que todo lo que son los medios electrónicos nos va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones, pero sobre todo con el tener la información veraz y oportuna que comentábamos al inicio, para poder hacer que nuestro negocio pueda funcionar mejor. Entonces, en el mercado existen diferentes tipos de programas que nos van a permitir tener este control y van a depender de del tamaño o de las operaciones que tenga un negocio o tenga una empresa, el que yo adecue a alguno de ellos. Entonces sí es importante considerarlo. Nosotros dentro de la organización también contamos con ese tipo de soluciones que nos van a permitir llevar un mejor control de las operaciones y como consecuencia cumplir de manera más sencilla con nuestras obligaciones. Siempre, siempre, siempre desde mi punto de vista, considerando que lo más importante para un negocio es llevar ese registro, analizar la información, pero con el objetivo de generar mejores resultados como parte de mis funciones como empresa, como empresario, y ya la consecuencia sería el cumplir con las obligaciones. ¿Por qué? Porque eso ya es sí es una consecuencia como tal. Lo más importante es mi negocio y el cumplir con la obligación se deriva de esa misma información que yo ya procesé. Entonces, sí es importante que consideremos que los sistemas nos van a facilitar dicha actividad. Ahora, hay sanciones por no llevar contabilidad. El Código Fiscal de la Federación indica que son infracciones no llevar contabilidad, son infracciones a las disposiciones fiscales no llevar contabilidad,
O sea, no puedo nada más tener mi negocio y operar y ya. Tengo que tener un control de todo. Eso es la contabilidad. La tengo que ordenar y la tengo que tener a disposición de la autoridad. No llevar libros o registros especiales en materia fiscal, no cumplir con mis obligaciones sobre la evaluación del inventario, no llevar inventario, etcétera, es un incumplimiento y tiene una consecuencia desde el punto de vista fiscal. Y todo lo que establezcan las disposiciones, ¿ok? Entonces sí debemos de cumplir con esa obligación. Ahorita estamos viendo la importancia que tiene la contabilidad desde el punto de vista financiero y de toma de decisiones en el negocio. Sin embargo, es importante que consideremos el aspecto fiscal. También implica una infracción a las disposiciones fiscales llevar la contabilidad en forma distinta con lo que dispone el código. Es decir, no puedo hacerlo como yo quiera. Lo tengo que llevar el control de manera fácil porque la autoridad me va a solicitar toda la información. No la puedo hacer como yo quiera. La tengo que llevar en el lugar de mi negocio, la tengo que tener allí y debe de estar a disposición de la autoridad. ¿Okay? Entonces, sí hay consecuencias por no llevar contabilidad. Insisto, estamos en la importancia de la contabilidad, pero desde el punto de vista fiscal. Y en el aspecto fiscal sí hay sanciones. En el aspecto financiero, pues digamos que la sanción que vamos a tener es que nuestro negocio, al no tener un buen control de todas las operaciones, pues no va a tener los resultados que queremos y va a ir a la baja. Pero en materia fiscal tiene implicaciones inclusive de tipo penal. ¿Ok? Entonces, también implica una sanción o una infracción a las disposiciones fiscales no hacer los asientos correspondientes o el registro correspondiente de todo lo que realizo. Hacerlo de manera incompleta, con montos o falseando las cifras, fuera del plazo, todo lo que indican las disposiciones fiscales lo debo de llevar al pie de la letra, porque si no implica una sanción. También otras sanciones se deriva o se genera por no conservar la contabilidad o no tenerla a disposición. Si llega la autoridad y me dice, entrégame tu contabilidad y no la tengo o no se la quiero dar, pues entonces implica una infracción. Ok, entonces, hasta aquí digamos, una conclusión de la importancia de la contabilidad o para qué llevamos la contabilidad, pues principalmente es que nos genera la información veraz, oportuna, referente a cómo está nuestro negocio, en qué situación está, si está generando utilidades, si no genera utilidades, si necesito hacer adecuaciones, si necesito que a lo mejor alguien me apoye realizando una inversión, si es que le debo mucho a mis proveedores, si tengo mucho crédito y los clientes no me pagan. Toda la información referente a mi negocio lo va a generar la contabilidad de manera principal para poder hacer correcciones o tomar medidas que sanen o que mantengan con una buena salud financiera mi negocio. Eso es lo principal, generar utilidades, generar recursos para nuestra organización. Pero también debo de cumplir como consecuencia en materia impositiva, que la autoridad me obliga a llevar dicha contabilidad, que la tengo que tener a su disposición y que si no hago no llevo ese control, pues voy a tener problemas, no nada más de que mi negocio no funcione, sino que aparte voy a incurrir en infracciones en materia fiscal. ¿Okay? Eso es lo más importante referente a la contabilidad. Y la información que va a generar, pues me va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Pero la contabilidad no solo sirve para eso, ¿no? No solo para el pago de impuestos. Sería un error
llevar la contabilidad desde el punto de vista fiscal únicamente. Nos permite tener controles dentro de nuestro negocio. Por ejemplo, nos puede ayudar a detectar desvíos de dinero, de mercancías, sustracciones, fraudes incluso de algún miembro de la organización. Entonces, es importante que tengamos nuestros registros, nuestra información financiera, que la solicitemos a nuestro contador, a nuestro asesor, y considero que es importante aprender a analizar dicha información o al menos a leerla. Y si no, solicitar que nuestro asesor nos la interprete para que veamos cuál es la situación en la que se encuentra nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de la contabilidad, pero hace un momento les comentaba que la contabilidad no solamente sirve para darme información de los acontecimientos que ya sucedieron, también tiene herramientas o me puede proporcionar herramientas que me permitan anticiparme un poco a lo que puede suceder con base al análisis de hechos históricos que se han presentado durante periodos anteriores al actual, y esto se conoce como la elaboración de algún presupuesto, y el presupuesto me va a servir justamente para eso, para que yo haga un análisis o presente información que con base a hechos anteriores me permitan anticiparme o planear las actividades de futuras. En este caso pudieran ser las actividades normalmente se manejan para un año, y también me van a servir como un termómetro para que yo pueda ir midiendo los resultados que voy obteniendo. Es decir, es un medio que me va a servir para controlar y para ir comparando lo que yo presupuesté contra los resultados que voy obteniendo o que estoy obteniendo durante la marcha de mi negocio. Entonces, este instrumento que es el presupuesto también es muy importante. Se basa en hechos históricos, me sirve para planear lo que van a ser mis actividades para, por ejemplo, el siguiente año, y yo analizo el entorno tanto de mi empresa como de el entorno de la industria, del país, etcétera, para preparar o anticiparme a ciertos eventos que me van a permitir tener una mejor evaluación del desempeño del negocio. ¿Ok? Entonces, para eso nos van a servir los presupuestos. Podemos realizar presupuestos de ingresos, por ejemplo, es decir, yo puedo presupuestar cuánto podría vender el siguiente año, ¿ok? De gastos también, o digamos, planear nuestras utilidades al juntar los ingresos y gastos, poder presupuestar cuánto voy a ganar en los periodos. Puedo presupuestar actividades que voy a realizar. Puedo presupuestar, por ejemplo, incluso hacer un tipo de planeación fiscal para saber cómo es que voy a diferir yo los impuestos, etcétera. ¿Ok? Siempre con base a lo que establece la ley. El presupuesto lo vamos a realizar con el fin de tener un medio de verificación de resultados y que nos permitan realizar ajustes que midan los resultados y que me permitan realizar ajustes de acuerdo a lo que tenemos pensado obtener o de acuerdo a lo esperado. Los presupuestos deben ser preparados con bases sólidas y deben de ser lo más objetivos que se pueda, porque si no también podemos estar falseando la información. Y deben ajustarse a las metas y que sean alcanzables dichas metas, ¿sí? No podemos pensar, decir que, por ejemplo, vamos a duplicar nuestros ingresos para el siguiente año, cuando de antemano sabemos que a lo mejor hay un problema
económico o de alguna situación, como en este caso de salud que estamos viviendo, y no podemos necesariamente, no necesariamente, eh, decir que que vamos a crecer cuando estamos en una situación así, aunque va a depender del tipo de negocio. Por ejemplo, en esta pandemia, los negocios que están basados en tecnología, pues obviamente son los que han crecido más, ¿no? Entonces, siempre hay que utilizar elementos al momento de realizar un presupuesto que nos permitan tener bases sólidas y lo más objetivas a lo que es nuestra realidad como empresa eh, para poder elaborar un presupuesto que sea realmente de beneficio para el negocio. Y en el momento de realizar el presupuesto, este nos debe indicar, por ejemplo, las cantidades de dinero que requerimos. Por ejemplo, si decimos vamos a duplicar nuestras ventas o vamos a incrementarlas en un 10%, pues se van a requerir recursos. Y la pregunta es de dónde van a llegar esos recursos. ¿Van a hacer alguna aportación los socios? ¿Vamos a necesitar contratar gente? ¿Cómo es que se le va a cubrir ese sueldo a la gente? Porque de manera inicial a lo mejor no se van a obtener los resultados que se requieren. Entonces necesitamos hacer una planificación a través del presupuesto, pero también tenemos que tomar esas medidas sobre de dónde van a llegar los recursos y cómo los vamos a aplicar. Las consecuencias o posibles consecuencias que pueden existir o presentarse de que no se cumpla lo presupuestado o lo que está plasmado en el presupuesto. También tenemos que evaluar eso, ¿ok? Y también tenemos que ir realizando el análisis de las desviaciones. Hace un momento les decía, las desviaciones son, a lo mejor yo presupuesté 100 pesos de gasto para una actividad y resulta que gaste 120. Entonces esas son desviaciones que yo debo de prever para que en su momento, en caso de que se den, pues realizar algún ajuste o tomar alguna medida que me permita alcanzar el presupuesto. Es decir, tenemos que medir las consecuencias de no cumplir el presupuesto. Obviamente también tenemos que considerar que para eso es el presupuesto, para que se cumpla. Pero bueno, durante el desempeño del negocio, pues se pueden presentar situaciones y esas situaciones, por ejemplo, hay que preverlas. Normalmente en un presupuesto, pues se deja lo que se conoce como un colchón, tanto para por ejemplo, los ingresos o los gastos, para que podamos tener un margen de maniobra y poder ajustar. También debemos indicar los tiempos de asignación de los recursos. Todo esto nos va a servir para planear actividades, básicamente. Entonces, esta es una herramienta muy importante para poder planear mis actividades dentro del negocio. Entonces, no nada más la información contable me va a servir para medirlo, sino también para planearlo y medir los resultados. Bueno, para elaborar un presupuesto, lo primero que debe realizarse es un análisis del flujo de caja, es decir, los recursos con los que voy a contar, teniendo en cuenta lo que son los ingresos que voy a obtener por las ventas y los gastos en que voy a incurrir de manera periódica. Esa es la base del presupuesto, ¿sí? Parto de lo que pienso que voy a obtener de ingresos por mis ventas o por mi operación y los gastos que voy a tener. Normalmente los presupuestos los vamos a realizar de manera mensual, trimestral, semestral o anual, o lo realizo de manera anual y a través de la programación de actividades, voy asignando los recursos y ahí es donde hago la separación o la especificación de los tiempos. Entonces, es periódico, normalmente se hacen todos los presupuestos de manera anual y se van midiendo o ajustando de manera trimestral, semestral o incluso mensual, ¿no? Va a depender del tamaño del
la empresa. Hace un momento les comentaba que yo realizo el presupuesto basándome en hechos. Por ejemplo, yo puedo conocer o yo puedo presupuestar cómo van a ser cómo se van a dar las ventas el año que sigue en mi negocio, basándome, por ejemplo, en lo que he vendido en años anteriores. O la situación económica que vive el país, o la situación económica que está pasando la industria en la que estoy desempeñándome, etcétera. Entonces, yo me puedo basar en todos esos hechos, pero si yo voy iniciando, no quiere decir que no puedo hacer un presupuesto. Yo puedo realizar una investigación de cómo se está comportando el mercado, cómo se está a lo mejor preguntando con alguien que ya tenga un negocio del mismo tipo, investigando, realizando consultas, por ejemplo, a alguna institución como el INEGI, información que me pueda dar elementos para poder realizar presupuesto. El que yo vaya iniciando no quiere decir que necesariamente o que no puedo realizar un presupuesto, o que no quiere decir que necesariamente ya tengo que haber tenido forzosamente una experiencia o un tiempo laborando o con el negocio en marcha para poder efectuar un presupuesto. Me puedo anticipar y lo puedo hacer a través de medios de investigación. Obviamente, pues son más subjetivos porque no son situaciones que se presentan con base a mi capacidad como empresario o a mi capacidad como industria, sino que yo estoy tomando lo que les ha pasado a otros, pero no necesariamente quiere decir que me va a ir de esa misma manera. ¿Ok? Entonces, todos esos elementos son los que yo debo de considerar para elaborar un presupuesto o tener un plan presupuestal. Entonces, como conclusión, en referente a lo que es la elaboración del presupuesto, tenemos que considerar los siguientes elementos. Una lista de ingresos mensuales, un presupuesto, o considerar que hay épocas más en donde a lo mejor yo vendo más que en otras, etcétera. Entonces tengo que hacer una planeación de ingresos por cada mes. Una lista de gastos fijos mensuales, ¿no? Lo que ya sé que tengo que pagar, la renta, los sueldos, las cuotas de seguridad social, todo lo que implica la operación de la empresa, los insumos, etcétera. Todo lo que yo necesito y que son considerados como gastos fijos, los debo de considerar. ¿Okay? También debo de tener una lista de gastos variables, por decirlo así, lo que varía cada mes, también lo debo de considerar, pero es un elemento importante, es decir, tengo que presupuestar o considerar esos elementos para que mi presupuesto sea lo más real y lo más útil para el negocio. Tengo que definir un flujo de caja, ya comentábamos hace un momento, es decir, cómo es que voy a manejar mi dinero, qué tanto tengo que tener disponible en caja, si tengo o manejo el riesgo de caja, es decir, tener dinero en efectivo, que siempre es un riesgo en un negocio. Entonces, todo eso lo debo de considerar para establecer mi flujo de el dinero. ¿Cómo va a estar el flujo de caja? Lo que normalmente conocemos en términos contables como medir la liquidez de mi negocio. ¿Ok? Y obviamente al final, una diferencia o calcular la diferencia entre ingresos y gastos para conocer cómo es que se van a ir comportando las utilidades o las pérdidas periódicamente durante el tiempo en el que yo establezca el presupuesto. Les decía yo, normalmente un año. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que debo de considerar y son los que son la base de la elaboración del presupuesto. Ahora, los 3 pasos básicos para elaborar un presupuesto y la estrategia empresarial. ¿Por qué hablamos de estrategia empresarial? Porque les decía yo que el presupuesto me va a servir como un plan de acción para ver cómo es que voy a operar, pero también para irlo midiendo el resultado y en su caso la estrategia
irla adecuando para obtener lo que son los objetivos o la finalidad para la cual el negocio está funcionando. Es decir, ver si estoy ganando o no en términos prácticos y en su caso hacer ajustes. ¿Ok? Entonces, los 3 pasos son la planeación. Primero tengo que llevar a cabo la planeación a través del presupuesto, establecer el presupuesto, llevar la coordinación o ir midiendo lo que voy haciendo, ¿no? A coordinar, digamos, el implementar el presupuesto y el control o la retroalimentación o llevar a cabo los ajustes necesarios para comparar, al momento de comparar, perdón, lo presupuestado contra lo obtenido y en su caso hacer correcciones. Necesitamos hacer una buena planificación de presupuestos de la empresa para obtener buenos resultados y buscar nuevas formas de obtener beneficios para la empresa o para el ente económico. Y también es necesario tener o llevar a cabo un seguimiento. No nada más es elaborar el presupuesto, sino irlo midiendo, ir acompañando y sobre todo, por eso aquí es muy, muy importante que lo hagamos sobre bases lo más objetivas y lo más reales posibles, porque si no, pues no me sirve tener un presupuesto muy bonito cuando yo sé que la realidad puede ser otra y entonces obviamente la realidad se va a contraponer a mi propuesta a lo propuesto en el presupuesto. Y a la hora de elaborar un presupuesto hay que pensar en 2 cosas claves. Optimizar el presupuesto y conseguir los mejores resultados. ¿Qué es optimizar el presupuesto? Pues es, digamos, lo que se hace normalmente, que es estirar la liga, ¿no? Y de ahí tratar de hacerlo y respetarlo lo más que se pueda. Entonces, es súper importante el que un presupuesto nos sirva realmente como una medida de control, que no nos salgamos de ese presupuesto. Ya sabremos si le damos un margen a este presupuesto o una flexibilidad, se conoce como flexibilidad al presupuesto, o lo hacemos rígido y de ahí no nos salimos. Pero bueno, eso ya va a depender de el administrador o el emprendedor. Pero sí tenemos que considerar que debe de ser, nos debe de permitir optimizar los recursos. Para eso nos sirve el presupuesto. Y obviamente los resultados pueden ser mejores. Bueno, hasta aquí entonces ya dijimos lo que es la contabilidad, que es digamos, la medición de mis operaciones, medir los resultados, el presupuesto que me puede servir para anticiparme o para ir controlando mis resultados o mi operación. Y ahora vamos a comentar nuestro tema 3, que es las características que debe de tener el balance general o el estado de situación financiera y por qué es importante su elaboración. Bueno, iniciamos la plática indicando que la información, que la contabilidad es el registro de las operaciones, pero es para generar información. Lo generamos a través de 2 estados financieros principales. Uno es el balance general o estado de situación financiera y el otro es el estado de resultados. Estos 2 estados financieros son la base de cualquier empresa, de cualquier ente económico. Y hablo de ente económico porque no necesariamente tiene que ser una persona moral. Puede ser una persona física con una actividad empresarial, puede ser una agrupación, puede ser una empresa, pueden estar agrupadas empresas o un grupo de empresas, etcétera. Entonces, el estado de situación financiera muestra eso justamente, la situación en la que se encuentra financieramente un ente económico. Entonces, por un lado me muestra los bienes y derechos que yo tengo como entidad, por el otro lado todo lo que son las obligaciones y compromisos que tengo, o de dónde vinieron esos recursos que me permitieron tener ciertos derechos y obligaciones en mi empresa. Se conoce normalmente como el activo, es lo que yo tengo, ¿sí? El activo es todo lo que yo tengo, pasivo es todo lo que le
debo a terceros, y el patrimonio o capital, que es las aportaciones de los socios o los resultados que hemos tenido operativamente, las utilidades, llamémosle, o pérdidas que hemos tenido en periodos anteriores. Entonces, básicamente, esa es la forma en la que se estructura el balance, pero sobre todo es que me va a mostrar la situación en la que me encuentro, ¿sí? Cuánto tengo, cuánto debo. Muy sencillo, ¿ok? Este estado financiero es muy importante. Se complica un poquito más que entender el estado de resultados, porque el estado de resultados me dice cuánto gané y punto, ¿no? Pero aquí sí tiene un poquito más de análisis. Entonces, la contabilidad nos permitirá, entre otras cosas, como un punto importante y fundamental de la información, es saber si ganamos o perdemos en el negocio. Eso lo muestra el estado de resultados, ¿ok? Conocer el estado de nuestro patrimonio, es decir, cuánto hemos invertido en el negocio, ¿sí? Lo comentábamos en la lámina anterior. En el patrimonio sabemos cómo se han hecho las aportaciones. También nos permitirá hacer un medio para determinar precios y ganancias. También es la contabilidad de costos. A través de la contabilidad de costos nosotros elaboramos o determinamos el precio que tiene un producto, y con base a eso yo puedo determinar cuánto quiero ganar u obtener de utilidad, y sobre de ello, obviamente, concentrarme en lograrlo. Pero la contabilidad de costos es muy importante porque me da o me permite obtener el costo que implica el adquirir o elaborar un producto o un servicio. También me sirve como un vigilante de los recursos del negocio, ya lo comentábamos hace un momento, porque me permite detectar desvíos de dinero, de mercancía, de recursos de la empresa, activos, por ejemplo, y pues es un medio de control. También me permite o me va a servir como un instrumento de planeación. Ya lo veíamos a través del presupuesto. Entonces, no nada más mide los resultados finales, sino que a través del análisis del estado de situación financiera, yo puedo hacer planeaciones y puedo hacer mediciones de lo que ha ocurrido en mi negocio. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí son los 3 temas que quería comentarles. La importancia de la contabilidad, o de llevar la contabilidad, la implicación que tiene, el manejo de presupuestos o la planeación que me permite tener la determinación o la obtención de o la elaboración, perdón, de un presupuesto, y la importancia que tiene el balance general o el estado de situación financiera, que es conocer cómo se integra el patrimonio de mi negocio. Esos son los 3 temas que quería comentarles. Y bueno, cualquier duda, pues yo estoy a su disposición. Como conclusión, concluimos como resumen de los temas que hemos abordado a lo largo de la presentación, pues podemos decir que la contabilidad es importantísima para cualquier ente económico, para cualquier negocio o empresa. Nos va a permitir conocer cómo es que nos desempeñamos, cómo es que estamos obteniendo los resultados que esperamos, y también nos va a servir para planear nuestras actividades futuras. Y tenemos que saber analizar e interpretar las cifras que me presenta, sobre todo desde el punto de vista empresarial. Necesitamos conocer la información que me presenta el estado de situación financiera, porque ahí es donde se ve reflejado la estructura de mi patrimonio, es decir, lo que tengo y lo que debo, y con base a ello yo pueda medir cuáles son los resultados que estoy obteniendo. No necesariamente el que yo tenga mayores recursos no implica que está bien mi negocio. Por ejemplo, si yo tengo
invertido una gran cantidad de dinero en el inventario, pues seguramente va a implicar que yo tengo una deuda con alguien, ya sea con un proveedor o con los mismos socios o conmigo mismo. Entonces, sí es importante que la información que se muestra en el estado, en el balance general o estado de situación financiera y en el estado de resultados, las podamos conocer, interpretar, solicitarle a nuestros asesores que nos las faciliten y que nos las den, no nada más nos entreguen un estado financiero y ya, sino que nos lo interpreten, que nos ayuden a comprender qué significa cada una de estas cifras para que podamos ocuparnos y hacer ajustes en caso de que en algún rubro específico tengamos alguna contingencia. Entonces, es lo que les quería transmitir, conocer primero que la contabilidad es muy importante para el funcionamiento del negocio, para ver cómo nos estamos desempeñando, que es una obligación fiscal, pero que sobre todo nos va a permitir conocer cómo es que está nuestro negocio y nos va a permitir, digamos, hacer ajustes y ver si podemos mejorar para que obviamente nuestro negocio crezca. Entonces, esa es la conclusión y bueno, de antemano es mi agradecimiento y cualquier duda, comentario referente a lo expuesto, pues lo podemos, nos lo pueden hacer llegar a estos medios. Muchas gracias. Gobierno de México.